Este mensaje, los grandes milagros de Dios, créelos. El capítulo 10 de Josué nos muestra un acontecimiento y la primera batalla defendiendo a aquellos con los que habían hecho alianza, que eran los gabaonitas. Esta guerra fue contra los 5 reyes que se habían confederado para destruir a Gabaón. Y a través de destruir a Gabaón, desalentarían a cualquier otro pueblo dentro de Israel que se aliaran a Dios y que se hicieran hacia Dios, se convirtieran a Dios y se hicieran alianza con Israel. Ahora, si yo hubiera sido Josué, no hubiera salido a defender a Gabaón. Ellos los habían engañado, pero Josué es un tipo de Cristo. A lo mejor usted hubiera hecho lo mismo. Si usted hubiera sido Josué, no hubiera salido en defensa de los gabaonitas. Pero ellos habían hecho un trato con Gabaón. Ellos habían hecho un trato con los gabaonitas. Ellos le habían creído a Dios lo que Dios había hecho y sabían que su pueblo iba a ser destruido. Y sí, con mentiras, con engaños, engañaron al pueblo de Israel que eran embajadores de lejanas tierras. Sin embargo, estaban del otro lado de la colina. Se dieron cuenta que eran vecinos, pero ya habían hecho el compromiso y la alianza con Israel. Y esa historia de Gabaón nos muestra cómo la gracia de Dios incluye a aquellos que se acercan a su pueblo, aquellos que se acercan a Dios arrepentidos, sabiendo que van a ser destruidos. Esa historia de Gabaón nos muestra que para Dios no hay obstáculos para mostrar su gracia. En Josué capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 1 y 2, véanlo ahí. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí y que la habían asolado, como habían hecho a Jericó y a su rey, así hizo ahí y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que ahí, y todos sus hombres eran fuertes. Y vean el versículo 5. Y 5 reyes de los amorreos, rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Garmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron a ellos con todos sus ejércitos. Y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Y vean el versículo 7 y 8. Y 5 reyes de los amorreos, rey de Jerusalén, y los vuelve a mencionar, y dice, entonces Josué habló, pelearon contra ella, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Vean el versículo ahí, el versículo 12. Dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Dios les dio una gran victoria a Josué. Josué, el versículo 9, si lo ven ahí, viajó toda la noche para ir a pelear contra estos reyes confederados que se levantaban contra Gabaón. Josué sabía que había hecho una alianza Gabaón con ellos.
Y de tal manera que aquel día de la batalla, Dios extendió las horas de ese día de una manera sobrenatural. Dios intervino en esa batalla y lo que parecía imposible sucedió. El versículo 8 dice que Dios les dio la victoria. Le dijo, te he entregado a estos 5 reyes en tus manos. Pero el día no era suficiente para poder derrotar al enemigo. Necesitaban más horas. Ahora, es increíblemente cómo es que Josué, sale a pelear con 5 reyes. No es humanamente, era imposible que él ganara. Humanamente era imposible que él derrotara a estos 5 reyes. Pero cómo Dios es experto en tomar nuestro revoltijo y volverlo en bendición. Amén. Ese es Dios. ¿Cómo es que Dios puede tomar nuestro revoltijo, nuestra revoltura y voltearla en una bendición y en una victoria para el pueblo de Israel? En esa batalla vemos a Dios intervenir de una manera poderosa. Y vemos cómo es que la ira de Josué se levantaba contra estos reyes. El enojo de Josué es decir, voy a tomar la victoria sobre estos reyes que se han levantado contra Gabaón. Ahora Gabaón era parte de ellos. Lo miramos la semana pasada, cómo ellos serían usados de una manera poderosa para dentro del plan de Dios. Igual que lo que sucederá, la ira de Cristo Jesús cuando venga y caiga sobre esa tierra. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 al 17, dice que los reyes, los gobiernos de este mundo, los poderosos, dice, y los poderosos se refiere a los generales de ejércitos y los ricos de este mundo. Así dice la palabra del Señor. Los ricos de este mundo, dice, se esconderán en las cuevas y dirán, escóndanos de la ira del Cordero. Imagínense eso, la ira de Dios llegando sobre esta tierra. Hoy en día se han dado cuenta y está básicamente abierto que en algunos de los lugares como lo que es Colorado, el estado de Colorado, de Denver, Colorado, están todos estos subterráneos que han hecho, no para la gente pobre, es para ellos, porque ellos saben que la ira de Dios viene sobre ellos. Ellos saben que viene la ira de Dios y aún escondiéndose ahí, dice la Escritura, no podrán escapar de la ira del Cordero de Dios. No podrán escapar porque Dios, durante la gran tribulación, dice que abrirá el centro de la tierra y vendrán estos demonios, dice que morderán a esas personas. ¿Cómo escaparán de la ira de Dios? Buscarán la muerte y no la hallarán, dice la Escritura. Dios mismo trayendo un juicio sobre aquellas personas que no quisieron nada con Dios, de la gracia de Dios. Ahora, escuchen esto. Durante los tiempos de Dios, el castigo por blasfemia contra Dios era la lapidación. Y vemos ahí en ese capítulo 10, dice que muchos más murieron, ahí en el capítulo 10 de Josué, muchos más murieron por la roca de granizo que por la espada de Israel. Me llama la atención lo que sucedió ahora durante las Olimpiadas allá en Francia. El granizo que cayó en Francia. Y en algunos de los lugares, granizo del tamaño de una pelota de béisbol, destruyendo muchas cosas. Como juicio de parte de Dios. Imagínense un juicio y el tamaño de un granizo de 25 kilos. Ese edificio no queda nada. No quedaría absolutamente nada de ese edificio. Porque habían negado a Dios. Por 400 años ellos habían negado a Dios.
Es increíble cuando una persona blasfema contra Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla en Juan, que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Cuando una persona escucha que Cristo Jesús es la única forma de salvación y busca otras formas para poder querer agradar a Dios. O no aceptan el plan de Dios que es en Cristo Jesús. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo toca el corazón y dice, deja entrar, eres pecador, te vas a perder, necesitas la salvación mía de parte de Dios. Y esa persona rechaza el plan de salvación que es en Cristo Jesús. La tormenta de granizo llega. La blasfemia contra el Espíritu Santo, como está escrita en Juan, en Mateo, son aquellas personas que siguen negando y rechazan las pruebas que Dios hace para su conversión. Y cuando Josué sabe, y cuando Josué se da cuenta que esos 5 reyes han sido entregados en sus manos por parte de Dios, él sabe que el día no es suficiente para poder tener la victoria sobre el ejército enemigo. La palabra de Dios nos muestra en Mateo 18 y nos dice, de parte de Jesucristo, nos dice estas palabras, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo es que el sol se paró? ¿O cómo es que la tierra dejó de dar su rotación? Escuchando Dios la voz de un hombre, dice la Escritura. ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que pasó esto? Josué sabía, y escuchen esto, Josué sabía que era la perfecta voluntad tener la victoria sobre sus enemigos en la tierra que Dios les había dado. Dios le iba a dar la victoria a Josué, y Josué sabía que era la perfecta voluntad de Dios la victoria sobre esa confederación de reyes que se levantaban contra Gabaón. Ahora, escuchen esto. Si usted desea ser un hombre, una mujer usada por Dios, debe entender que Dios le dio la manera para poder comunicarse con Él, y se llama la oración. Porque sabemos que la perfecta voluntad de Dios es que tengamos victoria en Cristo Jesús. Amén. Esa es la perfecta voluntad. A lo mejor ahorita puede estar pensando en cualquier otra cosa, pero la victoria es Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios. Amén. Es la voluntad perfecta de que usted vaya venciendo en su vida personal, en el mundo y contra Satanás, todas las áreas donde el enemigo quiera destruirlo y derrotarlo. Es la voluntad perfecta que usted tenga la victoria en Cristo Jesús. Y por eso Josué habla con Dios. Vean de nuevo allí el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová, y el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel, dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos.
Hay personas que son críticos y escépticos e incluso creyentes, comentaristas, que dicen lo siguiente sobre este acontecimiento. Dicen que, ¿cómo es que el sol se detuvo? Si el sol no es el que da vuelta alrededor de la tierra, es la tierra la que da vuelta alrededor del sol, es la luna la que da vuelta alrededor del sol. Tomen en cuenta de que Josué no es un científico, es un hijo de Dios, igual que ustedes. Y él está en la tierra igual que nosotros, amén. Así que para nosotros, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué se mueve? El sol. Aunque sabemos que es la tierra la que se mueve. Unos dicen, algunos creen que Josué no está hablando de una manera literal, que se paró el sol. Que hubo 12 horas más en un día, que no solo, en otras palabras, no solamente eran 12 horas del día, hubo 24 horas de sol. Algunos dicen, no fue literal, es una forma poética en la manera en que él habló. Que el sol se paró y se detuvo y él declaró, la victoria es nuestra, poéticamente. Algunos creen eso. Otros comentaristas, otros críticos creen que la Tierra es imposible que dé una rotación de lo que hace durante el invierno, que las noches son más largas y lo que sucede en los países bálticos donde todo un día es de puro sol o puede ser toda una noche de acuerdo a la rotación que hay. Otros dicen que cuando Josué dijo sol detente en Gabaón y tú luna en el valle, lo que quiso decir es que los cubriera Dios del sol abrasador y Dios mandó esas nubes y en esas nubes mandó ese granizo hacia sus enemigos. E interesante que solamente mató a sus enemigos el granizo y no a Israel. En otras palabras, no se paró el sol. Dios mandó nubes, es lo que dicen algunos críticos. Incluso el último es un comentarista cristiano. Yo creo que Dios es poderoso, amén. Y yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Yo creo que Dios es poderoso a tal grado de poder, si Él quiere inclinar la tierra y cambiar su rotación, Él lo hace. Y si Él quiere parar la tierra de que esté girando, Él lo hace. Los científicos dicen es imposible que suceda. Ellos dirán muchas cosas, pero la palabra de Dios no lo dice. Es interesante porque hoy en día en la historia de los que es, en los registros de China, de la India y creo que son los registros de los mayas o los aztecas. Hay un registro donde hubo un día de 24 horas. Me llama la atención porque también hoy en día la NASA ha declarado que han encontrado que sí hubo un día y hay un día perdido en la historia. Pero no porque la NASA nos dice, o sea, en otras palabras, los de bata nos dicen qué sucedió, nuestra fe va a ser más grande. Nosotros no creemos a lo que los de las batas de la NASA nos dicen, sino lo que la palabra de Dios nos dice, amén. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Ahora, Josué declaró estas palabras. Y esto nos enseña algo sobre este acontecimiento del capítulo 10. Número 1, nos enseña, Dios lo hizo. Y de eso estamos seguros. Dios escuchó la voz de Josué, porque Dios sabía y Josué sabía que la perfecta voluntad de Dios era derrotar al enemigo. Y que el poder de Dios se manifestaría de alguna manera. Tomen en cuenta, ellos van peleando. Muchos han muerto por el granizo que cayó sobre ellos.
Muchos han muerto por el granizo que cayó sobre ellos. Dice que más personas murieron por el granizo que cayó sobre estos ejércitos enemigos de Israel que por la espada que mató, dice, la espada de Israel. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que esto nos da una enseñanza. Que lo imposible para Dios, que los mares que se abren, que el camino, Dios puede hacer camino aún incluso en el agua y puede caminar en el agua siendo líquida el agua. Los no límites de Dios se manifiestan en lo natural de este mundo. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Número 2, nos enseña que Josué esperó a que Dios se moviera poderosamente de alguna forma. Tuvo la expectativa de que Dios iba a hacer algo. La palabra de Dios nos dice que debemos de pedir como Josué pidió. Josué habló en frente de los israelitas, creyéndole a Dios. Santiago nos dice, el capítulo 1, dice, pida, si alguien quiere pedir algo a Dios, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántas veces oramos con esa duda? Señor, le pido, pero no sé si voy a hacer. O esta palabra, que creo que es una falta de fe en los hijos de Dios. Tan solo le pido, Dios. Ok, tan solo me pides, ok. Pues tan solo con lo que me pediste, tan solo te voy a dar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Su palabra de Dios nos dice que Él dará más abundantemente de lo que esperamos. Yo creo que hay cosas que tenemos que ir quitándonos de nuestras vidas, de nuestra forma de pedir a Dios. Josué declaró aquellas palabras delante del pueblo, no teniendo miedo de que algo no saliera como él había dicho, pero confiando en que Dios de alguna forma intervendría en su batalla, en su lucha. Por eso la palabra de Dios nos dice que algunos tienen el don de fe. ¿Qué es el don de fe? Le creen a Dios cuando los demás hijos de Dios alrededor de ellos no le creen a Dios. Están en Cristo Jesús, en la promesa, pero los demás no le creen a Dios. Y ese hijo de Dios o esa hija de Dios dice, yo le creo a Dios, Dios va a obrar. Ese es el don de fe que Dios da. Y Josué era obvio que tenía ese don en Dios de fe, de creerle a Dios. Ahora viajaron toda la noche, creyendo en lo que la palabra de Dios les había dicho en el versículo 8. Todos tus enemigos los he puesto en tus manos, vas a derrotarlos. Así que, escuchen esto. La fe sin obra es muerta. Como hijos de Dios pueden decir, yo creo en Dios, hermano. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios quiere salvar personas, pero nunca moverse para poder llevar a otros y hablarles de Cristo Jesús para que sean salvos. La fe sin obras de nada sirve. Amén. De nada sirve que yo diga yo creo en la palabra de Dios. De hecho, yo estudio la palabra de Dios. Confío en la palabra de Dios. Pero no hace nada en cuanto que la palabra de Dios sea, lo escuchen los demás, lo que usted cree. ¿Qué si Josué hubiera dicho entre dientes? Sol, detente en Gabaón, tu luna le vaya a Jalón. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Detente en Gabaón. ¿Qué se hubiera dicho eso? ¿Cómo creen que lo dijo? Dice que lo dijo en presencia de ¿quién? En presencia de todo Israel.
Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Jalón. Y Dios escuchó la voz de un hombre, dice la palabra del Señor. Dios quiere salvar a esa persona. No creo que lo quiera salvar. No ore así. Hay personas, hay hijos de Dios que no tienen fe en el Señor. No creen que Dios puede obrar. No creen que Dios puede glorificarse. Dios es poderoso, amén. Y si Dios abrió el mar para que pasara Israel, y si Dios mantuvo y les dio alimento en el desierto a toda una gran muchedumbre de su pueblo, y si Dios les dio agua en el desierto, y si Dios les dio victorias al pueblo de Israel, y si Dios caminó sobre el agua y multiplicó unos cuantos panes para 4,000 personas y unos cuantos peces, y en otra ocasión multiplicó para 5,000 personas el pan y los peces. ¿No creen que Dios es poderoso para hacer que la tierra deje de dar vueltas y aún así el mundo sigue en su control? Dios es Dios, hermanos. Gloria a Dios por ello. Dios es Dios. Dios no está confinado ni al tiempo, ni a la materia, ni al espacio. Él sigue siendo Dios. En el año 2024 Él sigue siendo Dios, es el que da la paz, es el que da el gozo, es el que ha dado la salvación, es el que ha dado todo por nosotros en esa cruz. Él es Dios. Así que no necesito que un arqueólogo me diga qué es lo que sucedió en cuanto a tal acontecimiento, un científico me venga y diga que ya encontraron los 12 días, las 12 horas que se habían perdido para yo tener fe. Mi fe está fundada en la palabra de Dios por lo que Él dice. Amén. Aún no comprendo cómo lo sucedió, pero el día que esté con Cristo voy a poder preguntarle, Señor, ¿cómo sucedió esto? Déjame te cuento. Porque ese es Dios. Creo que Dios va a salvar a muchas personas, hermanos, en este fin de semana. Con todo mi corazón. Creo que Dios hará libres a muchas personas de drogadicciones, de alcoholismo o de cualquier pecado que estén. Creo que Dios está en el negocio de libertar al cautivo. Amén. Vean lo que ha hecho en nuestras vidas. Creo eso con todo mi corazón. Y sé que ustedes también. Dios nos pide que hagamos lo natural para Él hacer lo sobrenatural. Amén. Dios nos pide que hagamos lo natural, Él hará lo sobrenatural. Cuando multiplicó los panes en las 2 ocasiones, tanto en Marcos 8 como en Marcos capítulo 6. Para los 2 muchedumbre de personas que estaban ahí. Les dijo, siéntenlos de 50 en 50. Solamente los que se dieron cuenta del milagro fueron los discípulos del Señor. La gente no se dio cuenta. Tomó los panes, los bendijo y le dijo, Señor, le doy gracias por el pan que usted da a los hombres. Lo puso en las manos de los discípulos y dijo, vayan y repártanlos. Y mientras los iban repartiendo, iba sucediendo el milagro. Ellos hicieron lo natural, Dios hizo lo sobrenatural. Cuando Lázaro estaba en la tumba, el Señor se acercó ahí a la tumba de ese cuerpo en descomposición y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y enseguida le dijo, remuevan la piedra. Y después de que salió fuera, le dijo, desátenlo, quítenle las vendas. Dios hace lo sobrenatural, nosotros hacemos lo natural. El resto le pertenece a Dios. Y Dios, Josué hizo lo mismo. Salió toda aquella noche creyendo que Dios le daría la victoria. No sabía cómo le iba a dar la victoria. No sabía cómo lo iba a hacer Dios. Pero ¿saben qué? Cuando le dijo,
no vamos a terminar. Yo creo que empezaron los comentarios ahí del ejército. Josué, es imposible, no los vamos a alcanzar. Ya se está haciendo noche, ya empieza a hacerse a declinar el día. Y en eso habla enfrente de ellos, creyéndole a Dios, y le dice: sol, detente, y tú, luna, detente. Y Dios escuchó y se detuvo, y tuvieron una gran victoria. ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Cómo vamos a entrar en la historia de Dios? Como aquel hombre que tenía un talento y lo fue escondió porque no es lo mío. ¿Cómo vamos a entrar en la historia? Es la historia de Dios, no es mi historia. Es la historia, Dios escribiendo la historia en cada uno de sus hijos. ¿Cómo entrarán en la historia eterna? Hijos de Dios, hijas de Dios, ¿entrarán creyéndole al Señor? ¿Entrarán haciendo lo natural para que Dios haga lo sobrenatural? ¿Entrarán llevando a aquel paralítico a Jesús sabiendo que Dios se mostraría de una manera poderosa? ¿Seguro que tú lo miraste? ¿Seguro que tú miraste que sanó a aquel ciego? Sí, yo lo miré. Miré que aquel ciego volvió a mirar. Lo miré. ¿Estás seguro? Pues vamos a llevar pues a nuestro amigo paralítico. ¿Cuántas personas paralíticas con parálisis espiritual no podrán ir al estadio? ¿Cuántas personas no podrán ir por sí solas? Porque están en la depresión, porque están en cualquier aspecto de problemas que el enemigo los tiene ahí, en ruinas, derrotados, creyendo que no hay esperanza, cuando hay una esperanza poderosa en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes tomarán tiempo que no es su tiempo? Y escuchen esto, pongan atención en esto. Porque el Señor, si usted piensa que es su tiempo, es que no tengo tiempo, es mi tiempo, es el tiempo de Cristo. Es un tiempo prestado de Dios. Y cuando es su tiempo, le puede decir al Señor: ok, es tu tiempo, listo, hijo. Se acabó la oportunidad. Y la salud se puede acabar así. Listo, se acabó. Te di mucho tiempo para presentar mi gloria a los demás a través de tu vida y no lo hiciste. Solo Dios sabe, hermanos. Use sus talentos, su tiempo debe manifestarse a través de la gloria de Dios. Amén. Hay una escritura muy interesante. Dios está en el trabajo de salvar almas. Amén. ¿Saben por qué muchos hijos de Dios no quedan en la historia en su caminar con Dios en cuanto a las victorias en Cristo? Porque tienen miedo a fallar. Tienen miedo, tienen temor al que dirán si salen las cosas contrarios a lo que ellos piensan. Josué vivió por fe y declaró por fe en Dios lo que nadie había visto ver y que quedó registrado de cómo Dios puede extender un día si Él quiere, o puede acortar un día por amor a sus escogidos. Y si aquel día no fuera acortado, aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Dios puede hacer eso. Amén. Hay una escritura muy increíblemente poderosa. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Impresionante lo que dice esta escritura. Increíble lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está observando
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¡Wow! Dios busca entre los que están en la tierra, entre sus hijos, Josué, que le pueden hablar, articular palabras audiblemente y decir, la victoria es mía. Cristo me la ha dado. Mi victoria es Cristo. Mi victoria es Cristo. ¿Creen que el reino de Dios se parece a algo que el hombre pueda darnos o ofrecernos? Absolutamente que no, ¿verdad? Dios muestra su poder a través de aquellos hijos, de aquellas hijas que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Y cómo es un corazón perfecto para con Dios? Son aquellos que buscan las promesas y que el carácter y la gloria de Dios se manifiesten para que solo Él y nada más que Él sea exaltado y glorificado y bendecido y obedecido. Por eso es. La misma creación obedeció a un hijo de Dios llamado Josué. Y Dios dijo, párate en lo que dijo mi hijo. Imagínense lo que los científicos dicen, no es imposible. La Tierra está girando a no sé cuántos miles de kilómetros por hora, viaja en su rotación y aparte alrededor del Sol y aparte alrededor de todas las galaxias está viajando. ¿Dios puede pararlo? Dios lo hace, amén. Ese es el poder de Dios. Y el que no estaba en el tiempo, dice que vino y se metió en el tiempo. Y el que no estaba confinado a un cuerpo, vino y se entró y tomó un cuerpo como el de nosotros. Y el que no estaba confinado a poder vivir por comida, ahora vive por comida. Cristo Jesús se vino y encarnó. Eso es algo poderoso de parte de Dios. Y aún estando aquí en la tierra, les mostró que no estaba confinado, que no estaba limitado a las leyes de esta vida. ¿Quién ha ayunado 40 días y 40 noches y pueda vivir? Necesitamos comer. Y aún así, ¿qué dice la Escritura? En la presencia de Dios, la comida del Padre de Jesucristo era estar con el Padre Celestial. Por eso los discípulos se sorprendieron cuando estaba con la samaritana, porque se sentó ahí cansado. Vamos a ir a comprar comida. Y cuando volvieron, les dijo, ¿no vas a comer? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Pedro, discípulos, ya no tengo hambre. Hoy se ha cumplido la voluntad de mi Padre. Ha salvado a una samaritana. Ese es Dios. Ese es el Dios que nos ha escogido. ¿Con qué razón Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están cansados, sedientos, vengan? Y cuando Él nos hizo invitación, empezamos a caminar hacia Él. Y Él ha llenado nuestra vida, amén. Él ha llenado nuestras vidas. ¿Habrá algo imposible para Dios? Tuya es la gloria, dice su palabra. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cómo es la gloria de Dios? La gloria viene de una palabra hebrea que describe el exhibir a Dios, mostrar a Dios, manifestar su naturaleza, manifestar las características de quién es Él. Y Dios le mostró las características de quién es Él a Josué. Ahora, escuchen esto. Sol, detente. Luna, detente. Vamos, muchachos, a pelear. La victoria es nuestra. El sol estaba ahí. Y salieron. ¿Cómo se le ocurren cosas a Josué? Sol, detente. Luna, detente.
¿Qué ocurrencias? Y avanzó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 12 horas y seguía en el mismo lugar. ¿Quiénes se dieron cuenta de ese milagro? Los hijos de Dios. Miramos los poderes de nuestro Dios. Amén. Josué y el ejército. Wow, oye, no avanza el día. Y Josué decía, amén. ¿Creen en Dios? Jesucristo dijo, ¿creen en Dios? Cree también en mí. Hemos abrazado al Dios más poderoso, el único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Por fe. Termino con lo siguiente. La gloria de Dios es manifestar quién Dios es y su poder. Por eso dice la escritura que leímos ahorita en Crónicas, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él, que quieren manifestar su gloria de Cristo Jesús, de Dios. ¿Cuál es su plan? Nos creó para su gloria, amén. Isaías 43:7 dice lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, y para gloria mía los crié y los formé y los hice. Quiere decir que Dios se va a manifestar a través de seres humanos y va a manifestarse Él a través de sus vidas. Así que algún pecado en sus vidas, dice, déjame te muestro cómo venzo yo un pecado en el cuerpo de una persona que es imposible que Él venza por Él mismo. Eso es Dios. Déjame te muestro lo que un hijo de Dios, una hija de Dios me cree cuando lo declara audiblemente, articula las palabras audibles enfrente de los demás sin temor a que se vea mal lo que él dice o ella dice. Eso es Dios. Y cuando lo declaran audiblemente pueden decir, wow, Dios, usted es poderoso. Y los demás, porque cada quien vivirá sus victorias. Otros lo dirán entre dientes. Señor, sí le creo. ¿Le cree? Hermano, ¿le cree? Sí. Pero sí le cree, hermano. ¿Cree que Dios puede hacer poderoso, algo poderoso a través de su vida o a través de alguien? ¿Le cree a Dios? Sí, ahí más o menos. Así hay hijos de Dios hoy en día. ¿Con qué razón Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará qué? Fe en la tierra. No es por vista, es por fe. ¿En quién? En Dios, en lo que Él ha dicho, amén. En lo que Él ha dicho. Así que los científicos de la NASA hayan descubierto lo que hayan descubierto hoy en día. Mi fe no es lo que dice el científico de la NASA, es lo que dice su palabra que sucedió. Amén. Es lo que dice su palabra que sucedió. Se paró el sol. Dice, no se para el sol. Y si Dios dice, párese todo el sistema solar, párese todo el sistema que da vuelta alrededor de todos los demás planetas, párense todos. Ese es Dios, ese es el poder de nuestro Dios. Ese es en ese Dios es en el que han confiado y han abierto su corazón para decirle, Señor, perdóneme. Entre en mi vida, Jesucristo. ¿Dudamos ahora de que Él haya detenido la tierra? ¿Dudamos que haya cambiado la rotación de esta esfera terráquea? ¿Verdad que no?
Los milagros son de Dios. Los prodigios son de Dios. Y los creo con todo mi corazón por lo que la palabra de Dios me dice. ¿Para qué hace milagros el Señor? ¿Por qué hace prodigios? ¿Por qué manifiesta su gloria a través de simples mortales que le han creído y que han creído en Cristo? Para mostrar lo ilimitado en lo limitado, para que le alabemos y creamos en Él y la salvación sea atractiva para ellos y puedan decir, creo en Dios. Dios nos libre, y escuchen de esto, una vez más lo repito, lo he dicho antes, Dios nos libre de ser evadidores de problemas como hijos de Dios. Y otra vez se lo voy a repetir. Dios nos libre de ser evadidores de problemas como hijos de Dios. Señor, quíteme este problema. Señor, usted es más grande que este problema. Déjeme vivir, Señor, esta dificultad con un propósito. Déjeme vivir esto, Señor, para que todos los demás vean su grandeza y sean atraídos a Cristo Jesús en medio de mi dificultad. Y vean mi gozo, Señor, en medio de la prueba y en medio de la lucha. Vean la esperanza en medio de la desesperanza, Señor, de este mundo. Vean la provisión en medio de la escasez, Señor. Que lo vean a usted y sean atraídos y sean salvos. Y cuando les pregunten por qué pasa esto, sigo a Cristo, sigo creyendo en Cristo. Venga lo que venga. Aún así, dice la Escritura, te abandone tu padre o tu madre, dice el Señor, yo nunca lo haré. Gloria a Dios por Cristo, amén. Gloria a Dios por Cristo. La victoria es nuestra, dijo Josué. Y les puedo decir, capilla, la victoria es Cristo. ¿Le creen?